Doy gracias a Dios porque estamos aquí por su grande amor y misericordia. Nos tiene aquí una noche más, bendecidos, fortalecidos. Y antes de comenzar, quería cantar una alabanza. Y se me da un minuto para prepararme. Si puedo subir una silla aquí para tocar la guitarra sentado. Una silla, porque thank you. Hello. Y a su nombre, amén. Ah, ya están de pie. Si se la saben, puedan cantar conmigo. Es muy sencilla. A Él es la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Um, Oveja de tu prado. Amén. Si se la sabe, um, cántala conmigo. Amén. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. Porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú sabes consolar. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti.
He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú sabes consolar. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú sabes consolar. Solo tú sabes consolar. Amén, gloria a Dios. Okay. Me encanta esta alabanza, tiene mucho significado, amén. Que a veces nosotros pasamos por momentos que, como ovejas, amén, que nos queremos saltear de rebaño, amén, queremos salir, pero el Señor siempre nos regresa, amén, por su misericordia, y Él está ahí para, no para, como decirnos, como no porque fallaste, no te voy a hacer caso, sino Él está siempre a la disposición a ayudarnos y, como dice la alabanza, a vendarnos nuestras heridas y abrazarnos con su amor, amén. Así en esta noche, ah, gracias a los hermanos por su ayuda, y vayan conmigo por favor al libro de Jonás. Libro de Jonás, su capítulo 3. Amén. Libro de Jonás, capítulo 3. Está después de Abdías y antes de Miqueas. El libro de Jonás, su capítulo 3, y leemos juntos todos sus versos 1 al verso 10. Amén. Estamos en Jonás 3. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu, y dice, todos juntos, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas,
no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Si puede inclinar su rostro, vamos a orar. Padre eterno, en esta noche, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por la vida que tú nos das, Señor. Gracias por el gozo, Señor, que estamos, Señor, en este lugar, en esta reunión, en esta congregación, Señor, en esta asamblea, Padre Santa, contigo, Espíritu Santo, Señor. Reconozco, Señor, que hombre soy, polvo soy, Señor, solamente, Padre. Señor, te pido, Señor, que me ayudes, Padre Celestial, y seas tú, Señor, glorificado, Señor, y exaltado, Padre. Señor, gracias por preparar, Señor, a tu pueblo, Señor, para oír la voz de Dios, Señor, en esta noche, a través de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, con la autoridad de su palabra y de su Santo Espíritu, Señor, y que tu pueblo vaya bendecido, Señor, en el nombre de Jesús en esta preciosa noche, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Así puede tomar sus asientos. Y el tema que puse a este sermón, la misericordia de Dios para Nínive. Amén. Primeramente, quiero compartir qué era Nínive o qué es Nínive. Nínive era una ciudad grande, como dice la palabra, en extremo, en Asiria. Asiria era un imperio en la antigüedad grande y poderosa, conocida por su ejército como hombres violentos, hombres de masacre, hombres sanguinarios, hombres crueles, brutales, impíos, hombres despiadados, que no tenían misericordia alguna de hacer a alguien daño. Ellos esclavizaban y conquistaban terrenos con el poder de su ejército, con inventos de armas avanzados de guerra. Y esto lo saqué de ¿cómo se dice? De la búsqueda en la historia. Y eran hombres conocidos como despiadados y agresivos en combate, que todo lo que venía a su camino delante de ellos lo despedacían, lo deshacían. Eran hombres malos, eran hombres crueles, dice la historia. Los historiadores dicen que eran hombres tan crueles que la forma que ellos torturaban a la gente era por quemarlos vivos o quitarles la piel de su cuerpo, rasparles la piel, o también usaban decapitaciones. También dice la palabra de Dios y los historiadores que ellos quemaban a los hijos de los pueblos que ellos conquistaban en el fuego. También estos hombres de Asiria, dice la palabra de Dios, que ellos cortaban a pedazos a los hijos de los pueblos que ellos conquistaban, porque eran gente sanguinarios. Y una persona sanguinaria quiere decir que ama la sangre, ama ver sangre derramada, ama la violencia, tiene ansiedad para matar y derramar sangre. Es una persona cruel, sin misericordia. Y dice la palabra de Dios describiendo a Nínive, porque quiero primeramente describir a Nínive, que era Nínive. Ya decimos que es una ciudad, era la capital del imperio de los asirios. Y Nahum capítulo 3, verso 1, si podemos ir a Nahum capítulo 3, su verso 1, aquí podemos ver cómo la palabra de Dios describe a estos personajes o esta ciudad de Nínive. Dice Nahum 3:1, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Así podemos ver que la palabra misma de Dios describe esta ciudad Nínive como una ciudad sanguinaria. Como ya les describí, que era gente derramadora de sangre, gente ansiosa para matar y derramar sangre. Eran homicidios violentos. Y segundo, tenían rapiña, y rapiña quiere decir robo o saquear con usar violencia. Y también dice la palabra de Dios, sin apartarte del pillaje, el verso 1. Y hay dos significados de esto, sin apartarte del pillaje. Primero, pillaje también puede
también se puede usar como robo o saquear con violencia. Y el segundo, que significa sin apartarte del pillaje, es en las traducciones bíblicas se describe como nunca sin víctimas, o sus víctimas no tienen rescate, o nunca sin presa. Esta ciudad era tan mala que siempre estaban ocupados ah, maltratando a la gente de su ciudad. Siempre tenían víctimas, siempre abusaban de alguien, siempre le robaban a alguien. Eso es lo que quiere decir, nunca sin víctimas, siempre tenían víctimas, siempre había homicidios, siempre había crimen, como los tiempos de hoy. Hoy podemos ver, había un reportaje del county, de los Sheriff's County, dice que el 94% de homicidios en Los Ángeles, que subió 94% en los homicidios en Los Ángeles. Solo en Los Ángeles se aumentó la violencia de matanzas, de muerte por el 94%. Y robos con violencia, como robbery se dice, robbery en inglés, aumentó el 57% en solo Los Ángeles. Y usted puede ver en las noticias cómo la maldad del mundo ha aumentado. Y siempre ha habido maldad en este mundo. El problema de hoy, porque nosotros vemos más, es por las redes sociales, es porque todos estamos en el teléfono y si ocurre algo, todos sacan primero el teléfono para grabar, para tomar fotos o para compartir, ¿verdad? Por eso nos cae rápido las noticias, porque antes no había noticias y antes era también peor, era feo. Los Ángeles y todo, diferentes partes del mundo. Y ustedes pueden ver en la noticia cómo un hombre en la noticia dice que porque él dio a un hombre que trabajaba en Taco Bell en el sur de Los Ángeles, le dio un billete falso de $20 y el hombre, el trabajador de Taco Bell, no se lo quería recibir porque sabía que era falso. Y el tipo que estaba en el drive-thru agarró la pistola y lo disparó ahí a sangre fría enfrente de todos los trabajadores, en la cara lo disparó. Y en las noticias también vi que en Texas un papá y su hijo de 14 años fueron a disparar y matar gente como un tipo de market, un licor en Texas. Un padre y su hijo de 14 años porque tenían bronca con estas personas y fueron a matarlos. Y hay mucha violencia hoy en este mundo. Usted tal vez vio a la mujer que dejó a su hijo de 6 meses, una muchacha de 18 años, lo tiró al basurero y 6 horas después la gente buscó al niño y gracias a Dios que el niño estaba vivo. Esa es la maldad que nosotros estamos viendo en este mundo, que Jesús dijo en Mateo 24, que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué causa? Por la maldad, por el pecado, por la violencia. Hoy en día la gente tiene miedo y lo que primero que saca es una arma, una navaja para defenderse. Y eso causa más violencia. Entre más violencia hay, más la gente se va a preocupar, se va a armar, se va a preparar con las armas. Y hoy estamos viendo eso. Los sheriffs están diciendo, estamos viendo muchos casos de pistolas hoy en día. Que mucha gente está cargando pistola, armas. ¿Por qué? Porque tienen miedo y quieren defenderse la gente de la vida. Porque no tienen a Cristo, no tienen la sangre de Cristo como usted y yo. Quien nos guarda es el Señor. Dice su palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? Los defiende. No solamente Él acampa, sino Él nos defiende también. Él nos guarda tantas cosas que están pasando en nuestro neighborhood, en nuestra comunidad, y nosotros no sabemos. Y el Señor nos libra de todo eso. El Señor nos libra de muchos accidentes, de mucha gente endemoniada en la calle. Porque hay un espíritu de muerte que se está moviendo en el mundo. La muerte está suelta. Y la muerte lo que está buscando es a jóvenes y también no le importa si son viejos, niños. Él agarra a todos de edad. No importa la edad. Porque el diablo vino a robar, a matar y destruir. Mas Cristo, dice su palabra, nos dio vida y vida en abundancia y vida eterna. Entonces, así como Nínive, nosotros estamos viéndolo igual. La maldad se está aumentando porque Cristo ya viene pronto. Él lo profetizó, amén.
que la maldad iba a crecer, iba a aumentarse. Y de causa de eso, la gente iba a enfriar su corazón. Se iba a encerrar iba a cerrar su corazón a la bondad, a ayudar a los demás, de preocuparse a los demás. Solo iban a pensar en ellos mismos, cuidarse ellos mismos y no en los demás. Hoy en día estamos viendo eso. Amén. Que la gente solo piensa en ellos mismos, no piensa en los demás. Puede haber alguien siendo golpeado por un grupo de personas y la gente pasa. La gente pasa. Yo he visto eso, que en la escuela, un día salí de la escuela y unos cholos salieron de un carro y asaltaron a un muchacho, los cholos grandes, y el muchacho como tal vez menos de mi estatura, y lo estaban pateando, golpeando. Y yo, todos los demás estaban corriendo y vi unos dos muchachos diciendo, ay, los cholos, corramos. Y corrieron. Y yo vi eso, y hay tanta maldad, no importa la edad que la gente tenga. Si la gente tiene odio ahorita, la gente no le importa el hacer daño a alguien. Así como esa mujer que tiró a su baby al basurero. La juventud en estos tiempos no le importa nada, no le importa su vida. Es el orgullo, es el pride que ellos tienen de creerse fuertes, de creerse más sabios que los adultos. Y ese es el problema, porque esta nación, no crean hermano, esta nación tiene la edad de un joven rebelde. Esta nación no tiene mucho tiempo como nación. Usted ve todas las demás naciones, como las naciones de los musulmanes. Ellos tienen tiempo, hasta la palabra los describe, los árabes. Ellos tienen tiempo, ellos ya han madurado. Por eso ellos son más entendidos, son más sabios, inteligentes. La cultura china, la cultura nuestra, de los aztecas, son civilizaciones ya antiguas, ya viejas, que han crecido, madurado. Y esta nación tiene la edad de un joven rebelde, porque apenas se viene levantando esta nación. No tiene mucho tiempo esta nación. Por eso hay tanta maldad, hay tanta rebeldía. Y Nínive también, volvamos a Nínive. Nínive también era una ciudad llena de idolatría y también brujería, hechicería. Y dicen los historiadores, ellos probablemente practicaban la magia negra. Ellos en la ciudad de Nínive había un templo dedicado a la diosa Ishtar, la cual hemos compartido una vez, que es la diosa de la fertilidad, del amor, que influenciaba en prácticas sensuales y hasta la prostitución. Y si vamos a Nahum, capítulo 1, su verso 14, dice, hablando de Nínive, el profeta Nahum dice, más cerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Ahí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Y Nahum, capítulo 3, su verso 4 dice así, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Probablemente hablando de esta diosa de la prostitución, esta diosa que ellos adoraban, del amor. Y practicaban la brujería, la hechicería, quemaban, como dije, quemaban a sus hijos, a sus niños, a los dioses de ellos en el fuego. Y podemos ver que en Jonás, Dios le habla a Jonás, que vaya a predicar a este pueblo o a esta ciudad. Y es probablemente los historiadores, los teólogos y los maestros de la palabra de Dios dicen que Jonás no quiso ir la primera vez porque él no quiso que ellos fueran salvos. Otros dicen porque tal vez tuvo miedo de ir. Pero ellos, los que estudian la palabra, se inclinan más que Jonás no quiso ir porque él no quiso ver a esa ciudad, a esta generación ser salva. Porque en Jonás capítulo 4,
Verso 1 dice, Jonás le dice a Dios, Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y por eso los teólogos, los que estudian la palabra, dicen que él no quiso ir para no predicarles la salvación, las buenas nuevas. Porque si volvemos al capítulo 3, dice que Jonás entró a la ciudad predicándoles que de aquí a 40 días Dios iba a destruir a esa ciudad. Y ahí podemos ver la misericordia de Dios, que Dios envió a Jonás para hablarles, así como Dios enviaba a los profetas de Israel a Israel, así como Dios enviaba a sus profetas, los videntes, que también son profetas. Dios los enviaba para dar palabra a Israel, que se arrepintieran de sus malos caminos, que dejaran sus dioses, que se apartaran de hacer el mal. Dios en su misericordia siempre nos va a hablar, siempre va a enviar un vaso, siempre te va a hablar a mí y a ti. Siempre nos va a hablar Dios porque Él nos ama y es un Dios de misericordia y lento para ira, como dice su palabra. Y dice su palabra para que no perezcamos. Dice que Él nos habla, nos exhorta, nos amonesta. Su palabra dice en Timoteo que la palabra nos redarguye, nos instruye y hasta nos corrige, porque Dios nos ama. Y aquel hijo que Dios no deja sin disciplinarlo no es hijo. Por eso Dios nos habla a tiempo y afuera de tiempo. Por Él ama tu alma y Él ama mi alma. Amén. Y esta ciudad era pagana, era una ciudad gentil, inmerecida de la gracia y la misericordia de Dios, como lo tuvo Israel. Pero Dios en su infinita misericordia y amor envió a un judío, a un profeta nacido en Israel, a esta ciudad de asirios. Y en Asiria había babilonios, había medos, había persos, esquitas y otros más reinos, hasta conquistaron a Egipto. Eso era una ciudad pagana, idólatra, gentil, como nosotros. Nosotros un día estábamos sin Cristo, pero Dios en su misericordia, el Padre, envió a su Hijo, como dice su palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga la vida eterna. Y así podemos ver lo similar con Jonás y Jesucristo. Dios envió a Jonás a este pueblo que no merecía la gracia de Dios, como Israel. Envió a un profeta judío a un pueblo gentil para hablarles que se arrepintieran, y dependía de ellos si se arrepentían o no. Así como de nosotros depende de nosotros si nos apartamos del mal o seguimos en el mal. Pero Dios siempre nos va a hablar. Dios en su misericordia siempre nos va a hablar a la vida, al corazón, a nuestra vida. Nos va a hablar por problemas, nos va a hablar por muchas cosas. Porque Él no quiere que nosotros nos deslicemos, como leyó mi hermano. Él quiere salvar nuestra alma. Él quiere salvar las almas de los que están afuera en el mundo. Porque Primera de Juan capítulo 2 dice que no solamente Cristo vino por nosotros, hablando a los judíos, sino por todo el mundo. Por eso, porque de tal manera Dios amó al mundo, que Él envió a su Hijo. Y Jonás no quería ver la salvación de este pueblo, de esta ciudad, porque estaba preocupado más en él, en Israel. No, que la gracia y la misericordia es para Israel. No, que la salvación es para los israelitas. No para ellos, no para Nínive, porque Nínive básicamente eran enemigos de Dios. Porque todo aquel que hace mal o que ama al mundo se constituye, ¿qué?
enemigo de Dios. Entonces ese pueblo era enemigo de Dios. Y Dios a través de Jonás quiso reconciliar a ese pueblo. Dios quería mostrar a Jonás, así como amaba a Israel, nos ama también a nosotros. Porque nosotros venimos de Nínive. Nosotros estábamos como Nínive, perdidos en la idolatría, en la hechicería, en la prostitución, en el sexo sin freno, todo desenfrenado, todo en la maldad estábamos, y ahí nos alcanzó nuestro Señor Jesucristo a todos nosotros, porque dice su palabra, por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es por la fe que no es de nosotros, sino que es regalo de Dios. Y es tremendo, hermanos, porque Dios enviaba profetas a Israel y ellos no creían. Dice la palabra de Dios, ¿por qué no entró aquella multitud grande a la tierra prometida? Por su incredulidad. No entraron. Dice Pablo que ellos todos fueron bautizados por la nube y cruzaron el mar Rojo. Cruzaron todos, pero se olvidaron de Dios. Se olvidaron, se apartaron de Dios. Quisieron más las cosas de la tierra y del mundo. Amaron más las cosas del mundo que a Dios. Y les faltó fe. Y así como dijo mi hermano, que los 20 para abajo fueron los que entraron a esa tierra. Y este pueblo que ni era judío, dice la palabra de Dios, que ellos creyeron, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y se humillaron porque proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces ellos creyeron, y el pueblo de Dios, que conocía a Dios, que conocía las bendiciones de Dios, que se había apartado, Dios enviaba por su misericordia y su amor a su pueblo profetas. Enviaba a Isaías, envió Amos, envió Oseas, envió Nahum, Miqueas, Ageo, Ezequiel, Jeremías, y aún así no se arrepintieron. Así se cumple la palabra de Dios en Juan capítulo 1, sus versos 11 al 12, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que lo recibió y creó en su nombre, le dio potestad, que quiere decir derecho de ser hijo de Dios. Estas personas insignificantes en los ojos de Jonás, estas personas que merecían condenación, como yo y usted, no quiso predicar la palabra de Dios, no quiso enviar el mensaje de Dios a este pueblo, quería verlos perderse en su maldad, pero Dios en su infinita misericordia y gracia trató con Jonás, y Jonás tuvo que obedecer a Dios. Y se arrepintió este pueblo. Y por arrepentirse y por su fe, Jesús en Mateo capítulo 12 y Lucas capítulo 11, el Señor habla de ellos. Que esa generación se iba a levantar en el día del juicio contra la generación donde nació Jesús. Si vayamos a Mateo capítulo 12, para ver las palabras del Señor Jesucristo, cómo Él da testimonio de Nínive. Dice aquí que los escribas y los fariseos pedían una señal al Señor. Verso 38, Mateo 12, 38. Dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo:
la generación que mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Así que cuando Cristo vino a la tierra, dice la palabra que él halló más fe en los samaritanos, en los paganos, en los gentiles, que en su propio pueblo Israel. Ellos no creían porque ellos en su incredulidad y en su ceguera espiritual no podían ver que Dios envió al Salvador, al verdadero Mesías. Ellos tenían el Mesías delante, enfrente de ellos, y ellos no lo reconocieron porque estaban ciegos. No había, sus corazones estaban duros. Tenían 400 años de vivir en pura ¿cómo se dice? Religiosidad, tradición. Ellos se inventaban sus propias leyes. Ellos acusaban, puntaban el dedo a los pecadores. No compartían. Estos hombres se creían más santos que los demás. Estos hombres no compartían con los pecadores porque ellos se creían mejor que los demás, porque eran fariseos o eran saduceos o eran escribas, porque tenían conocimiento de la palabra, de la ley de Moisés. Pero Jesús dice su palabra que Él vino a buscar los que se había perdido. Él vino a buscar, y no solamente buscar, sino también salvar lo que se había perdido. Dice la palabra que Él comía y sentaba y se juntaba con los que pedían taxes, los que colectaban taxes, con las prostitutas, con los ladrones. Y los fariseos, estos hombres, comenzaron en su religiosidad a amonestarle a los discípulos: oye, ¿por qué tu maestro come, bebe, se sienta con los pecadores? Y Jesús les dijo que el sano no necesita el médico, sino los enfermos. Nosotros estamos necesitados de ese gran Salvador. Todo pueblo, nación y lengua necesitamos ese Salvador. Todas las almas que tal vez nos van a ver en las redes sociales, si no tienes a Cristo, necesitas a Cristo en tu corazón. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él dio su vida por ti, por mí, por todos nosotros. No solamente le dio a su pueblo Israel su vida, sino Él entregó su vida por todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que nosotros tengamos paz. Él pagó un precio. Él se dio a sí mismo. No se escatimó a su vida. Dice la palabra en Filipenses capítulo 2, que Él era Dios y no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló tomando forma de hombre, forma de siervo, y se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz. Para que toda lengua confiese que Él es el Señor y toda rodilla se va a doblar ante Él, que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él tuvo que humillarse. Él se humanizó, se encarnó. Por eso podemos ver la palabra humilló y humanó. Tiene similaritud. Se humilló y se hizo humano por amor a nosotros. Nosotros merecíamos esa cruz, esa condenación. Y Él vino por misericordia a nosotros, por amor a nosotros, a dar su vida por cada uno de nosotros. Porque es un amor que se eleva sobre todo amor. Es un amor que no podemos entender. Es un amor incomprensible. Es un amor que aunque sus criaturas se apartan y se rebelan contra Él en el pecado, Él, cuando ve el corazón arrepentido, Él está dispuesto a también a suprimir, a detener su ira. Porque nosotros merecíamos la ira de Dios. Y la ira de Dios fue sobre Jesús.
toda la ira de Dios, toda la ira, el enojo, the wrath of God, vino sobre Jesucristo, su Hijo, su propio Hijo, inocente, justo, sin pecado alguna. Dice su palabra que Él no pecó en nada. Era el Cordero sin mancha, perfecto, llevado a la cruz, al matadero. Y podemos ver la ira de Dios en Sodoma y Gomorra, otras ciudades malignas, que dice la palabra de Dios que desde el menor, desde el más joven, dice la palabra de Dios en Génesis 19, desde el más joven al más viejo, estaban depravados totalmente, depravados sexualmente, tenían homosexualidad. Cuando vino los hombres de Dios, que eran los ángeles, y fueron a Sodoma y Gomorra y visitaron la casa de Lot, dice la palabra de Dios que hablando los ángeles con Lot, vino toda la ciudad, jóvenes, pequeños y grandes, y que toda la ciudad rodeó la casa de Lot, y que Lot ustedes conocen la historia, que Lot, porque ellos querían, la gente quería conocer a estos hombres, y eso quiere decir, los querían violar sexualmente a los ángeles del Señor. Ellos le dijeron, sacan a esos hombres que te visitan, los queremos conocer. Y Lot dijo, no, 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 aquí tengo mis 2 hijas que no han conocido marido y vírgenes, haz de ellas lo que tú quieras, porque él quería defender a los ángeles, quería cuidar de ellos. Y estos hombres depravados, toda la ciudad, dijeron, no queremos, tómalas para ti, queremos conocer a los hombres. Y dice que él, como no quiso Lot dejarlos entrar, que ellos comenzaron a empujar, a lanzarse a la puerta. Y los ángeles jalaron a Lot para adentro. Y que los ángeles cegaron a esa multitud. Y podemos ver la maldad, porque dice la palabra de Dios, que aún en la ceguera querían buscar la puerta para entrar a hacerles daño a Lot y a estos hombres. Era tanta la depravidad, tanta la maldad, tanta la suciedad, la inmundicia en esta generación, en las ciudades, que aún ciegos, aún viendo el trato de Dios, fíjese bien, aún viendo lo que hizo Dios con ellos, castigándoles, haciéndolos ciegos, querían hacer el mal todavía. Tal como hoy, hermanos, el mundo, Dios nos habla, está hablando al mundo, tal vez de plagas, pestes, tal vez de guerras, rumores de guerras. Ahorita Estados Unidos y Rusia tienen un problema allá en Ucrania, rumores de guerras. Este virus que cada día tiene su diferente variante. Los tsunamis, las amenazas de tsunami, de terremotos, la maldad, la violencia, la depravidad sexual, como nos enseñó el siervo, la ideología de género. Hoy en día, hermanos, usted va a ir a la escuela y desde pequeños, niños, ni siquiera hay jóvenes. Antes, la gente que se declaraba así, homosexual, lesbiana, bisexual, lo que sea, se miraba en high school, más en su edad más grande. Pero ahora usted va a ver niños, middle school, ya depravados, perdidos totalmente en el pecado. Y Dios nos habla, y habla al mundo, y nos habla a nosotros. Y eso no es para ponernos asustados o preocupados, es para animarnos, porque dice su palabra, erguíos vuestra cabeza cuando veáis todo esto pasar. Erguíos vuestra cabeza, porque sabéis que vuestro galardón está cerca. Cristo viene pronto por su iglesia. Y nuestro trabajo, como Dios le dio a Jonás, es de enviar el mensaje a esas almas que necesitan a Jesús. Porque Jonás, como dije, él no quería salvar
Él no quería ver a Dios salvar a ese pueblo, a esa ciudad. Él quería verlos perecer, ser destruidos. Pero Dios tuvo que tratar con Jonás. Y tuvo que enseñar que así como Dios ama a Israel, ama a los demás. Ama a todos. Si vamos a Jonás, de regreso. Jonás capítulo 4. Dice que Dios preparó una calabacera para Jonás porque estaba todo molesto. Dice que Dios, en el verso 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Y dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y dijo Dios, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Aquí fue donde el Señor enseñó a Jonás que así como Jonás tuvo esa lástima por esa calabacera, donde Dios ahí le dijo, así es mi amor, así es mi misericordia. Tú no hiciste nada por esa calabacera, yo te la di por gracia, por amor a ti, para que estuvieras bien, para que estuvieras contento, alegre. También yo tengo el poder para darlos a otros, a los que necesitan, así como usted y yo un día lo necesitamos, así como algunos en nuestra familia lo necesitan, así como otros en el mundo lo necesitan. Y es Dios, y allí Dios le mostró, mira, yo amo a Israel, yo te amo a ti, también amo a las naciones. Por eso hay tantos hombres hoy en día dando su vida por las naciones, dando su vida por predicar el Evangelio, porque Cristo murió por India, por África, por Centroamérica, Sudamérica, México, por Europa, por el Medio Oriente, por las naciones asiáticas. Él murió por Israel, por todo murió nuestro Señor Jesucristo. Y él aquí le estaba enseñando a Jonás, yo también tengo lástima de los demás. Yo también tengo lástima de la gente. Porque segunda de Pedro capítulo 3, su verso 9 dice que Él no desea que nosotros perezcamos, sino que vengamos a un verdadero, sincero arrepentimiento. Y Jonás, como él dijo en el verso 1, que él dijo en su tierra, yo sabía que eres un Dios de misericordia, eres un Dios lento para la ira, tardo en enojarte, y que por eso era su excusa, porque él huyó de la presencia de Dios. Y fue así. Ese pueblo malvado, esa ciudad vil, como dice esa palabra, nosotros éramos vil y nos escogió Dios. Escogió Dios a Nínive. Vio la necesidad de Nínive. Porque cuando la maldad se aumenta, hermanos, es peligroso. Por eso dice la palabra en Salmos 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de qué, de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
Porque cuando hay tanta maldad, cuando hay tanta tentación, perversidad, puede destruir a los justos, el remanente. Y Dios, que es soberano, no lo permite. Por eso Dios decide enviar juicio para que ese remanente justo no se vaya a perder como los demás. Por eso Dios envía juicio. Y mucha gente no entiende, quiere solamente saber que Dios es amor. Dios sí es amor, porque dice su palabra que Él es amor. Pero también es un Dios justo, un Dios santo, que no comparta su gloria, que nos compró a nosotros para que vivamos en santidad, como dice su palabra, pero dice que vivamos en toda manera de nuestro vivir piadosamente y en santidad. Que nos humillemos, que nos arrepentamos de nuestro mal todos los días y volvamos a Dios. Y así como este pueblo Nínive clamó a Dios fuertemente, oró a Jehová y ayunaron todos aquel día, se vistieron de cilicio, se humillaron delante de Dios. Dios está dispuesto de apartar su ira. Dios está dispuesto a suprimir su ira, a retenerlo. No nos arrepentimos, porque muchas personas lo que no entienden, que Dios cuando escogió a Israel y dio sus leyes, sus mandamientos, cuando ellos, dice Dios, que cuando ellos obedecen van a tener cobertura, protección y bendición. Pero dice su palabra, cuando ellos desobedecen, la cobertura se les va a ir, la protección, la bendición se les va a ir. Y no es Dios que los castiga. La palabra de Dios es clara, que fueron otros pueblos, otras naciones que castigaban a Israel. No era Dios. Como los demás pueblos miraban que la cobertura de Jehová no estaba sobre su pueblo, igual es el diablo. Cuando él ve que nos apartamos del Señor y él ve que la cobertura no está ahí, tiene acceso para hacer lo que él quiera. Porque estamos viendo desobedientes. Dice Oseas, me impactó esta palabra. Dice que tu pueblo fornica apartándose de ti. Así que cuando nosotros nos apartamos de Dios, cometemos fornicación. Porque en el día de Oseas, la gente iba tras sus dioses paganos, muertos, sus muñecos, y se olvidaron de Dios. Y la misericordia de Dios es siempre enviar sus siervos, los profetas, para hablarles, para amonestarles, para predicarles arrepentimiento y misericordia, que Cristo, que Dios los ama y los está esperando para que tengan vida y no perezcan. Y eso es lo que no entiende. Y hay tanta depravidad en el evangelio hoy en tiempo, hermanos. Usted va a ver en el internet tantos predicadores que no hablan de juicio, no hablan de que Dios tiene, que también Dios puede castigar, que también Dios puede enviar juicio. Ellos rechazan eso. Un día vi un video de una persona compartiendo que un video de una muchacha que subió, que a él le gustaba ir a su iglesia porque le dejaban vestir como ella quería. Y tenía como leggings, como medias, pantalones medias y una camisa que le llevaba hasta aquí. Y no se exhibía así. Y dijo, a mí me gusta ir a la iglesia porque no me dicen cómo me tengo que vestir. Y un siervo que ya murió, el pastor David Wilkerson, dijo que hoy en día la estrategia del diablo, del enemigo, es levantar pastores jóvenes, que iglesias grandes, mega iglesias, como hoy ven en la prosperidad, mega iglesias que están llenos de jóvenes, gente de money, y que solo hablan de prosperidad y amor, sin tener un compromiso con Dios, que solamente recibes a Cristo y ya estuvo, eres salvo. Pero no, la fe no trabaja así. La fe es el compromiso de caminar con Dios, con Jesucristo, de conocerlo más, de vivir para Él y darnos para Él. Entonces este siervo David Wilkerson, gloria al Señor, dijo
ellos estas iglesias grandes dan encuestas, surveys a la gente y les dicen en esos surveys, en esa encuesta, ¿por qué te fuiste de la iglesia? ¿Qué no te gustó? ¿Qué no te agradó de la iglesia? Y la gente ahí decía, oh, el pastor me cayó mal. O que predicaban mucho contra el vestido, o que predicaban de pecado, o que predicaban del infierno. Ellos ponían, él dijo que él vio eso, que ponían eso. Entonces, cuando ellos subían sus respuestas, entonces esas iglesias miraban y decían, ok, no te preocupes, que aquí no somos así. Aquí no somos así. Y por eso va a haber esas iglesias llenas, llenísimas. Pero la gente engañado, camino al infierno. Por eso damos gracias a Dios, que Dios pone en el siervo esa gracia, esa sabiduría, ese discernimiento y autoridad de vivir en este lugar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que dice la Escritura. Y damos gracias que ustedes participan en eso también. Porque en esas iglesias usted va a ver a los músicos con su pelo de mohawk para arriba, así su mohawk o pelones, peludo, o hasta con gorra, con gorra, con cachucha, inadecuados. Y aquí Dios nos enseña aquí a vestirnos para el Señor, a comportarnos para el Señor. Dios es un Dios de amor, de misericordia y de gracia. Pero también es un Dios celoso por su pueblo, por nosotros. Amén. Nosotros llegamos en Cristo Jesús ser pueblo. Efesios dice ser familia de Dios. Antes no éramos familia, pero ahora usted es familia de Dios. Ahora usted es hijo y hija de Dios. Y así es de como este pueblo clamar a Dios fuertemente en la vida, hermanos, por nosotros también. Porque podemos fallar, yo puedo fallar. Y es por eso hay que humillarnos delante de Dios, de pedirle de su fuerza, de su misericordia, que nos guarde, nos proteja, nos cuide en este caminar. Y esta historia de Nínive va hasta mucho, hay mucho. Génesis capítulo 10 dice que el bisnieto de Noé era hijo de Cam, uno de los hijos de Noé. Dice que Cam tuvo un hijo y este hijo tuvo un hijo llamado Nimrod, que era vigoroso, cazador, y que este hombre se movió a Siria y él construyó y edificó a Nínive. Entonces, ahí podemos ver de Nínive. Entonces, ¿por qué Dios de todas las ciudades, pueblos de Asiria vio a Nínive? Porque Nínive era aquella oveja, como dice, perdida. Entonces, Dios, a través de Jonás, dejó las 99 y fue a Nínive. Porque tal vez tenían genealogía de Noé, el siervo de Dios. Y Dios se recordó de Nínive. Por eso Él envió a Jonás. Y por su misericordia. Pero Nínive se apartaron. En el año 770 antes de Cristo fue cuando Jonás les predicó. Y ya como en el año 612 aproximadamente por ahí, Babilonia y los demás pueblos conquistados por Asiria se rebelaron contra Asiria. Y ahí fue destruido Nínive, porque se apartaron de Dios. Pero esta generación se arrepintió y Jesús dijo que ellos van a tener la oportunidad
de condenar y juzgar la generación donde vino Jesús, porque no creyeron en Jesús. Pero esta generación creó, creó, creó y reconoció que Dios les estaba hablando y que Dios les estaba dando tiempo. Les dio 40 días para que se pudieran arrepentir y se humillaron. Y eso es lo que Dios siempre quiere, que nos humillemos con ese corazón contrito y humillado, que reconozcamos que no podemos, que Él puede. Así como Ezequías, él dijo, Señor, nosotros no podemos pelear contra ellos, pero más poderoso eres tú. Más están los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Dios le dio la victoria a Ezequías. Amén. El rey de Ezequías. Y así es el pequeño consejo que el Señor recibe la gloria, la honra en esta noche. A Él la gloria, a Él la honra, a Él el poderío, la alabanza, el dominio, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso fue la misericordia de Dios para Nínive. Amén. Así puede ponerse de pie para que podamos orar.